Bienvenidos al quinto día de desarrollo de Redox. En esta ocasión vamos a modelar el personaje en Cinema 4D. En este video nos vamos a encargar de modelar la parte general del personaje para en un siguiente video dedicarnos solo a añadir detalles pequeños como la armadura y las manos. En este tutorial cubriremos lo que es modelado del cuerpo, piernas y brazos y dejaremos sentadas las bases para construir el cráneo del personaje. Así que presten mucha atención y disfruten el tutorial. Bueno, empezamos el modelado. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las vistas del personaje en el área de trabajo de Cinema 4D. Para hacer esto, presionamos este cuadro aquí para traer todas las vistas hacia adelante y vamos a colocar cada imagen en su respectiva vista. Empezamos con la cámara frontal, vamos a Edit, Configurar, y en la ventana de atributos, en la pestaña Back, observamos que hay un campo que se llama Imagen. Aquí es donde vamos a añadir la imagen del personaje, visto desde el frente en este caso. Esperemos que abra. Estas son las imágenes que les proporcioné en el blog. Pueden ir hacia allá para descargarlas en la sección de descargas o en el post del día 4. Vamos a Front View, aseguramos que esta es la imagen y la abrimos. Esto colocada. Bien, ahora vamos a colocarla en la vista derecha. Aquí, si se dan cuenta, doy clic en frontal y automáticamente se cambia. Voy a derecha y aparece la configuración de la derecha. Si no les aparece, pueden hacer lo mismo, editar, y van a configurar y vuelven al campo back. Escogen la imagen que diga side y automáticamente sale la imagen. Antes de empezar tenemos que configurar dos cosas que están mal. Aquí, si nos fijamos bien en la vista frontal, la altura de la imagen, o sea Y en este caso, nos marca 581.9, pero si nos vamos a la lateral cambia 800. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen se ha escalado en la vista derecha. ¿Y cuál es el problema con eso? Vamos a hacer una comprobación. Colocamos un cubo y lo ponemos de la altura del personaje. Si nos damos cuenta, el cubo aquí llega hasta el tope de la cabeza del personaje, pero en la vista derecha no. Eso quiere decir que esta imagen está más grande que esta. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Sencillo, nos vamos otra vez a editar y copiamos este número, y que sería la altura, y lo pegamos aquí como si fuera la altura. Como tenemos esta opción activada, mantener la proporción, al pegarla y dar enter, automáticamente el tamaño en X va a ajustarse proporcionalmente. Y si nos acercamos podemos ver que ahora la imagen está de la misma altura. Ahora, tengo algunos problemas para visualizar el cubo porque la imagen está blanca. Entonces una manera de solucionar eso es aumentar la transparencia para así poder apreciar mejor. Eso es muy personal. No necesariamente tiene que ser para ustedes el 80%, pero yo lo prefiero así. Colocamos 80% y listo. Ahora tenemos otro problema. En la vista derecha necesitamos que el personaje esté centrado sobre este eje que sería Z. Esto lo hacemos con esta opción de offset, que es un desplazamiento, y en este caso tenemos que desplazarlo en la dirección X, no sobre el eje X, sino que en general en la dirección X. Esto es Y y esto es X, con un plano cartesiano. Lo desplazamos
y observamos que esté más o menos centrado. Ahí está bien. Y en la vista frontal también tenemos que asegurarnos que el modelo esté perfectamente centrado. Esta es la línea de centro y nos fijamos que aún falta un poco para que el personaje esté 100% centrado. En este caso tenemos que moverlo sobre X también. Desplazamos un poco y menos 5 estará bien. Sí, ahora sí está centrado. Ahora sí. Nos damos cuenta que el personaje ahora está, bueno, las vistas del personaje están listas para empezar el modelado. Eliminamos este cubo que solo lo usamos para prueba. Guardamos. Lo voy a guardar en la carpeta de Redox. Vamos a poner Redox Model 00. Pongo este código porque cuando yo hago un save incremental, esta cantidad se irá incrementando en 01, 02, 03, sucesivamente. Solo para tener un control. Y lo guardamos. Me dice que ya tengo un modelo con ese nombre. Lo reemplazo. En mi caso, para ustedes va a ser la primera vez que lo hagan. Y ahora empezando con el modelado. Voy a colocar primero un cubo que va a ser el centro del modelo o la base sobre la que voy a construir todo el modelo. Necesito que este modelo, este cubo, esté partido por la mitad en el eje X. Vamos a añadir un corte más y lo editamos. ¿Para qué hacemos esto? Porque lo que voy a hacer a continuación es borrar este lado del cubo y aplicar una simetría. ¿Para qué aplicamos una simetría? Para no tener que trabajar dos veces modelando el lado izquierdo y luego el derecho. Si hacemos uno, automáticamente se refleja sobre el otro lado. Bueno, ahora vamos a centrar mejor este cubo. Vamos a la vista lateral. Y vamos a centrar este modelo, este cubo, hasta aquí. Mejor posicionado. Veamos desde la vista frontal. Tenemos que ir haciendo coincidir las formas con la referencia que tenemos lo más posible. Y listo. Ahora necesitamos extruir este segmento un par de veces hacia arriba para formar, bueno, para llegar hasta el tope del pecho. Presionamos la letra D y arrastramos primero hasta más o menos la parte inferior de los músculos pectorales y otra vez hacemos otra división hasta la parte superior. ¿Es esta? Ahora vamos a seleccionar estos polígonos de aquí y los vamos a meter un poco hacia adentro y seleccionando D otra vez la herramienta Extrude lo sacamos un poco hacia afuera. De esta manera ya tenemos más puntos con los que trabajar. Ahora seleccionamos o hacemos selección de puntos
y desactivamos esta opción para poder seleccionar los puntos que no son visibles. ¿Para qué hacemos esto? Para ir acomodando los puntos a la referencia. De esta manera hacemos coincidir los puntos. Lo mismo del lado lateral. Aquí tenemos más trabajo que hacer. Y listo. Teniendo seleccionados los segmentos laterales, los escalamos un poco para tener el aspecto redondeado que necesitamos. Listo. Vamos a seleccionar este segmento y a borrarlo. Aquí nos damos cuenta que al extruir en el centro se crearon otros polígonos que no necesitamos, así que bueno, volvemos a activar esto, lo seleccionamos y los borramos. Volvemos a activar la asimetría y ahora vamos a hacer un corte. La herramienta cuchillo, ponemos en modo loop y vamos a añadir en un segmento un corte lateral aquí. De esta manera podemos darle más redondez a los hombros. Asimismo seleccionamos estos puntos y los traemos un poco hacia el centro. Y presionando UL seleccionamos este loop y también lo llevamos un poco hacia adentro. Perdón, no tengo que seleccionar esto. Y esto. Listo. Vamos desde el frente. Hacemos coincidir más el modelado. Guardamos un incrementa. Como pueden ver, se renombró 01 y vamos analizando el modelo. Todavía falta mucho trabajo, así que no se desesperen si aún no tiene la forma que necesitamos. Vamos a borrar estos
segmentos de estos polígonos de aquí, que van a ser donde nazcan los brazos, y vamos a seleccionar estos dos de aquí y nos vamos a la vista frontal con la herramienta extrude. Vamos a sacar estos segmentos hacia abajo, movemos los puntos en la vista lateral también. Vamos haciendo que calcen con la vista. Y ya más o menos vamos teniendo la forma que necesitamos. Vamos a borrar estos segmentos de aquí y este punto huérfano que queda aquí también lo borramos. También los segmentos interiores que se formaron aquí, así como el punto huérfano que queda. Guardamos y nos damos cuenta que aún necesitamos añadir más subdivisiones para que el modelo vaya tomando la forma que necesitamos. Para esto seleccionamos la herramienta cuchillo, nos vamos a selección de segmentos y hacemos 2 cortes en el abdomen. Vamos a la vista frontal, selección de puntos, quitamos la opción de solo seleccionar polígonos visibles y vamos acomodando los puntos hasta que coincidan mejor con la referencia. Lo mismo hacemos de costado. Vamos a observar cómo el torso va tomando forma. En la vista lateral también seleccionamos los puntos y los vamos acomodando según sea necesario. Guardamos y vamos observando. Está tomando una buena forma. Ahora vamos a añadir las piernas. Antes de añadir las piernas tenemos que hacer algunos preparativos en el torso. Vamos a selección de segmentos y con la herramienta cuchillo vamos a hacer un corte aquí y aquí. Vamos a la vista lateral y vamos a posicionar los segmentos de acuerdo a la referencia. Bien, esto un poco hacia acá, visto desde el frente. Subimos esto un poco y listo. Ahora vamos a seleccionar estos segmentos de aquí, los que están a un costado, estos 2 segmentos que están aquí, y me voy a ir a la vista frontal y presionando D los voy a extruir hasta esta altura, más o menos la altura del corte que hice anteriormente.
los escalo un poco, así, y voy a cambiar de cámara porque me está molestando un poco, o el display a hidden line, para poder visualizar mejor. Y una vez que extruí estos segmentos, voy a coser un polígono en esta parte de aquí. Como hago eso? Presionando M más E, aparece la herramienta de crear polígono. También está disponible aquí, crear polígono. Y voy cosiendo siempre siguiendo las manecillas del reloj, porque si no se crea un polígono de cara negativa, y eso no es lo que queremos. Empezamos por la izquierda y nos dirigimos hacia la derecha, así. Guardo y estoy listo para coser la pierna en esta sección de aquí. Observo que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8 segmentos aquí. A partir de estos 8 segmentos voy a sacar, extruir la pierna del personaje. Primero, como siempre, movemos los puntos para que coincidan con la referencia. Un poco esto. Aquí también. Si después tenemos que corregir algo, no importa, no se preocupen, todavía estamos empezando y hay mucho trabajo que hacer. Vamos a colocar, a seguir acomodando estos puntos para tener una forma más redondeada. No importa si en esta etapa no coinciden totalmente todos los segmentos, después lo vamos a arreglar. Todavía estamos empezando. Listo. Ahora, con estos segmentos seleccionados, vamos a la vista frontal y con la tecla D de Extrude vamos a sacar un segmento. Así. Y lo vamos a escalar, a mover, y luego lo vamos a rotar. Lo rotamos, escalamos un poco así. En la vista lateral hacemos algo similar. Y ahora vamos a posicionar mejor estos segmentos para que la línea sea más suave, más redondeada. De esta manera.
esto un poco. Lo que necesito es que tenga una apariencia más redondeada. Aquí. Tal vez un poco hacia abajo. Y con la misma selección volvemos a extruir. Movemos, rotamos un poco, escalamos, repetimos, extruimos, movemos, rotamos, escalamos. Ahora revisemos desde la vista lateral. Hay que escalar aquí. Presionando UL hacemos un loop selection. Escalamos, movemos, en la parte superior también escalamos, movemos, revisamos. Aquí hay una deformación un poco extraña, así que vamos a corregir esto ampliando así. Quizás tengamos que rotarlo un poco y moverlo hacia adelante, así, mucho mejor. Vamos a guardar un incremental por si acaso. Ahora estamos en la versión 0.2 y vamos a seguir extruyendo. UL para hacer un loop selection, D para hacer un extrude, y el siguiente extrude va a abarcar todo lo que es la rodilla. De esta manera extruimos, luego movemos, vamos a dar aquí, revisamos que todo esté quedando bien. Vamos a hacer un poco de corrección aquí, así, de esta manera, para tener una forma más redondeada. Así, ya, un poco más hacia arriba. Y continuamos extruyendo. Presionamos D, extruir, movemos hacia abajo, escalamos, movemos hasta que todo coincida, volvemos a extruir. Con esta extrusión me voy a ir hasta más abajo. Y después me encargaré de hacerla coincidir en estas partes intermedias. Vamos a la vista lateral. Presionando S vamos a enfocarnos en la selección que tengamos. Vemos que con UL seleccionamos el loop, lo movemos, hacemos coincidir, UL, movemos, hacemos coincidir, así, UL, movemos y hacemos coincidir.
Ahora vamos a cortar, hacer un corte aquí y otro acá para poder mover esto. Y esto un poco más. Sí, vamos a la vista frontal. Esto guardamos. Vamos a la vista en perspectiva. A ver cómo está quedando. Pueden ver. Está quedando muy bien. Hacemos un render de prueba y vemos que ya tenemos mucho de la forma de lo que va a ser Redox. Ahora vamos a sacar los brazos. Lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos segmentos que están en el hombro, y si nos vamos a la vista frontal, presionamos S, hacemos un frame, lo colocamos mejor, y con D hacemos una extrusión. Luego hacemos otra, rotamos, y hacemos una última extrusión para sacar la forma de lo que serían los hombros. Metemos aquí. Muy bien. Ahora, antes de continuar, en el pecho voy a hacer un par de cortes. Primero en el frente y luego en la espalda. Listo. Con estos nuevos segmentos, antes de continuar, vamos a mover un poquito esto, un poco esto, la vista lateral, vamos haciendo que esto vaya coincidiendo mejor. De esta manera está quedando muy bien. Ya, ahora sí, con la herramienta crear polígono ME vamos a coser esta forma de aquí, este polígono de aquí y este polígono de acá. Hacemos lo mismo en la parte posterior. Recuerden siempre seguir las manecillas del reloj. Así. Luego añadiremos más divisiones. Por el momento solo necesitamos esto. Guardamos. Un pequeño render. Esto está quedando bien. Vamos a contar la cantidad de segmentos que tenemos aquí para extruir el brazo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Aquí se me ocurre que podemos hacer algo. Sí, vamos a hacer algo diferente aquí. No los vamos a extruir a partir de estos segmentos, sino que los vamos a coser con otro objeto que voy a crear a continuación. Voy a crear un cilindro. El cilindro va a tener 6 segmentos para que pueda coincidir con la cantidad de segmentos que deje en el hombro.
Voy a suprimir lo que son las tapas del cilindro y lo voy a editar. Una vez que esté editado, lo voy a posicionar donde debe ser, a lo largo del brazo. Solo necesito que llegue hasta un poco antes de empezar el hombro y hasta lo que es la muñeca. Está muy ancho, así que lo vamos a reducir. Un poco más, así. Lo vamos a tirar un poco hacia atrás, de esta manera. Veamos que vaya a coincidir. Sí, está más o menos un poco más hacia atrás. Y un poco hacia abajo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a cortar el brazo para poder hacerlo coincidir con el modelo. Seleccionamos la herramienta cuchillo, hacemos un corte aquí, otro acá y otro acá. Luego seleccionamos todo, aquí, y lo escalamos. Seleccionamos, aquí hay que moverlo un poco y lo escalamos. Así. Aquí hacemos lo mismo. Falta uno. Posicionamos. Perdón, lo escalamos aquí. Seleccionamos estos de acá y hacemos lo mismo. Finalmente aquí en la muñeca vamos a rotarlo un poco, lo movemos y lo escalamos. Listo. Para hacer esta forma abultada de aquí, vamos a hacer otro corte acá y otro acá. Seleccionamos polígonos, ensanchamos y hacemos coincidir. Lo mismo hacemos con esta parte de aquí. Aquí hay que rotarlo un poco, movemos y ya está mucho mejor. Vamos a la vista lateral, ¿no? Y esto está muy bien. Perdón, la vista en perspectiva. Se está quedando muy bien. Nos falta un poco de definición en el bíceps. Así que vamos a hacer un corte aquí. Seleccionamos y ensanchamos un poco. Listo. Ahora yo tengo, si se pueden fijar aquí, tengo una imagen del brazo que me gustaría usar como referencia. Vamos a ver si puedo hacerlo desde arriba, que me parece que tendría que rotar la imagen.
vamos a hacer algo, vamos a preparar la imagen. Vamos a abrir Photoshop. Y mientras Photoshop se abre, vamos a combinar estos dos meshes que están aquí. Tengo lo que era el cuerpo de Redox, que lo saqué de la simetría, y tengo lo que es el brazo. Selecciono ambos y con clic derecho selecciono Connect más Delete. Esto que hace, combina los dos objetos dentro de uno solo y a la vez borra los anteriores. Si solo hacemos un Connect, lo que tenemos es los dos objetos que participaron y un tercer objeto que es el resultante. Pero como solo necesito estos dos y se conviertan en uno, al hacer Connect Delete se convierten automáticamente en un solo objeto. Este lo introduzco otra vez en la simetría y ya tengo el modelo listo. Se abre Photoshop, ¿verdad? Voy a seleccionar mi imagen, la voy a abrir en Photoshop. Listo. Voy a hacer con un crop. La borro. Ahora necesito rotarla en contra de las manecillas del reloj, así, para poder utilizarla en la vista superior. Vamos a guardar como. Y lo voy a llamar arm. Y listo. La imagen ya está disponible aquí y la puedo colocar en la vista superior. Otra vez vamos a edit, configurar, back image, alarm, y lo coloco. Como ustedes se dan cuenta, la imagen se escala automáticamente. La hago transparente y la voy a escalar hasta que coincida con lo que necesito. Un poco así. La muevo sobre el eje X, un poco sobre Y. Ahorita me está molestando un poco el grid, lo retiro y voy a seguir centrando esto. El hombro está aquí más o menos. Así que tengo que seguirla achicando. La muevo en X. La agrando un poco. Listo. Es más o menos lo que necesito. Al menos así tengo una mejor idea de cómo se ve el brazo desde arriba. Vamos a seleccionar con UL este segmento de aquí y lo vamos a agrandar desde la vista superior para que coincida. Luego seleccionamos este loop de aquí, lo agrandamos. Con esto le estamos dando mayor forma a los bíceps.
no solo desde la parte frontal, sino también desde arriba, para que el brazo tenga una mejor forma. UL para lo que sería el codo. El codo está bien, quizás un poco más para atrás. La muñeca. La muñeca también parece estar bien, solo un poco más pequeña. Movemos esto un poco, lo rotamos, expandimos y listo. Ya está. Muy bien. Quizás debamos hacer un corte aquí. Y mover esto un poco más. Guardamos. Bueno, y ya que tenemos listo el brazo, ahora sí podemos coserlo con el resto del cuerpo. ME para crear polígonos y empezamos a coser este con esto. Aquí tenemos que corregir un poco. Vamos esto con esto. Aquí también cosemos debajo en la parte de la axila. En el frente. Y solo nos queda un pequeño agujero que podemos llenar con esta herramienta. Close Polygon Hole. Así. Guardamos y vamos a corregir estos pequeños defectos. Bien. Esto sacamos un poco. Esto también. Y vamos teniendo a Redox. Luego vamos a añadir lo que será el cuello y la base del cráneo. Antes de continuar con el cuello vamos a hacer algunos arreglos alrededor del mesh. Por ejemplo, esta parte de aquí quedó demasiado delgada vista desde arriba. Vamos a ampliar. Ahí está, mucho mejor. También tengo que hacer algo de trabajo en la rodilla de este personaje. Para poder animarlo correctamente y que se deforme bien, tenemos que trabajar bastante en lo que son los loops. Por ejemplo, esto debería inclinarlo un poco de esta manera. Y lo que debo hacer también es seleccionar las 4 caras de aquí del frente, como ven aquí, y debo hacer un corte más o menos a esta altura. Posicionar los segmentos para que formen la rodilla. Como pueden ver aquí. Y debo cortar, hacer los cortes respectivos aquí. Voy a la línea y voy a hacer un corte de aquí hasta acá y de aquí hasta acá.
¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que cuando le apliquemos los huesos, o alguien le aplique los huesos, no sé si lo voy a hacer yo, no sé si este tutorial va a llegar hasta allá, aunque yo creo que sí. Necesito que esto se deforme correctamente, y esta es una de las maneras de hacerlo: quitar elementos de la parte de atrás donde se va a recoger y añadir donde se va a expandir. Más adelante veremos exactamente cómo trabaja eso, y lo mismo tendremos que hacer en la parte de los codos. Seleccionamos esto, lo voy a meter un poco hacia atrás y voy a hacer un corte aquí. Selecciono esto, lo achico, como podrán escuchar, mi computadora está trabajando duro. Muevo este segmento, bueno, desactivo esto, muevo el codo hacia atrás un poco y vamos a hacer el corte. En la parte que se va a recoger voy a tener que quitar segmentos, o sea, dejar menos segmentos, y en la parte que se va a expandir poner un poco más. En este caso la parte de atrás del hombro es la que se estira, así que vamos a hacer el corte aquí. Seleccionando esos 3 polígonos, cortamos aquí y en la parte de adelante cerramos esos polígonos. Así. De esta manera tendremos una mejor deformación del personaje cuando llegue el momento de animarlo, que no sé si lo vamos a animar, pero espero que sí. Listo. Ahora vamos a continuar con el cuello. Vamos a ver si podemos seleccionar esto, UL. No, muy difícil, lo hacemos a mano. Listo. Vamos a vista del frente. Vamos un poco esto hacia arriba y hacemos un extrude, solo un poco, y luego lo movemos. Vamos, movemos los puntos. Y nos aseguramos de que esto esté en 0. Estos son los puntos centrales, siempre tienen que estar en 0 para que la simetría pueda cerrar correctamente. Si no, se va a ver una línea desagradable en el centro del modelo. Guardamos, chequeamos. No se preocupen si les parece que el modelo se está viendo demasiado cuadrado, porque eso lo vamos a solucionar después y de manera muy rápida. Otra vez hacemos un extrude un poco más arriba. Ponemos estos puntos en 0. Y hacemos un poco de trabajo de mover los puntos. Vamos a la vista lateral
Y vemos que hay mucho que hacer aquí. Selección, desactivamos esto y movemos. Así. Muy bien. Esa será la base de lo que será el cuello. Guardamos. Hacemos un render de prueba. Una manera muy fácil de ver el modelo hecho render en tiempo real es activando Render Region y seleccionando toda esta parte. De esta manera movemos. Es Interactive Render Region, por cierto, perdón. Así rotamos el modelo y lo podemos ver hecho render al instante. Vemos todos los ángulos, está viendo muy bien desde todos los ángulos. Quizás en la parte del cuello. En la parte del cuello le vamos a hacer algunas modificaciones aquí. Listo. Hay que añadir más segmentos en el brazo, pero eso lo voy a hacer después. Ahora, ¿por qué les digo que no nos preocupamos por la cantidad de polígonos en este momento? Porque podemos aplicar un hypernuff y colocar la simetría dentro del hypernuff y automáticamente tenemos un mesh más definido. Ahora, esto no es de mi agrado siempre, porque se pierde mucho del encanto que tienen los modelos de pocos polígonos. Lo que yo suelo hacer es setear el hypernuff para que solo haga una subdivisión, tanto en el editor aquí como en el render, y así no tenemos tantos polígonos subdivididos y el aspecto redondeado no va a ser tan exagerado. ¿Ven? Así que cuando el modelo ya esté listo, podemos aplicar un hypernuff con una subdivisión de 1 para que los polígonos queden un poco más suavizados, pero por el momento no hace falta. Bueno, esta sería la primera parte del video tutorial de modelado de Redox. En la segunda parte, que espero que salga pronto, vamos a terminar los pies, las manos y la cabeza. Luego de eso, cuando ya tengamos todas las partes colocadas en su sitio, vamos a añadir los detalles del pecho, en la espalda y los hombros, que son tan característicos en Redox. El detalle de los hombros y del pecho es lo que siempre llama la atención, aparte los puños y el visor. Cuando ya tengamos todos esos detalles listos, vamos a proceder a hacer los UVs para poder aplicar la textura sobre el modelo, y con la textura, con los UVs listos, podemos
proceder al pintado de la textura. Bueno, entonces esto es todo por este tutorial. Espero que visiten el blog y muy pronto saldrá la segunda parte, que vendría a ser el día 6 de este pequeño reto de crear este personaje Redox.